Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Varda Fishbein en su sección cada 2 semanas de la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, saludo también a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, ya saben todos que aquí vamos visitando localidades del este de Europa donde vivieron los judíos, a veces sean en un país, en otro, a veces son grandes ciudades y otras apenas aldeas pequeñas, pero tratamos de recorrerlas todas de a poco en este camino virtual. Antes de la pandemia ya era virtual este recorrido por lo que algunos llaman también Yiddishlandia, ¿no? El país donde vivían los judíos y hablaban yiddish. Sí, país y países, ¿no? Porque vivieron en prácticamente toda Europa, si no en toda Europa, y en muchos de otros continentes. Bueno, nos vamos a ir, Jorge, a una localidad que se llama Vinnytsia o Vinitsa, ucraniana, que fue fundada en el siglo XIV en la orilla izquierda del río Bug. Perteneció a la mancomunidad polaco-lituana, luego al Imperio Ruso y a la Unión Soviética, y actualmente está en Ucrania, al suroeste de Kiev, la capital de este país. La primera noticia de presencia judía allí está en un documento de 1532 que refiere una transacción de ganado y lana entre un judío local de apellido Mechel y comerciantes de la zona turca de Moldavia. Durante el siglo XVI, varias docenas de familias judías ya habitaban en la localidad y trabajaban en destilerías, bodegas, en todo lo relacionado con vino y todo tipo de bebidas espirituosas, digamos. La Keilah vivió a lo largo de su historia diversas vicisitudes, desde el ataque de los cosacos al mando de Khmelnytsky, que en 1648 ocuparon la ciudad, asesinaron a todos los judíos que no consiguieron huir y destruyeron sus propiedades y viviendas, pasando por las duras condiciones que imponían las autoridades polacas, hasta las varias guerras entre Polonia y otros estados que también sufrieron los judíos. Los ataques de nacionalistas ucranianos en rebelión contra la nobleza polaca volvieron a golpear a los judíos en 1743 y en 1750. Pese a ello, la comunidad y la población judía se recuperaban una y otra vez y seguían creciendo. De acuerdo a un censo del año 1776, vivían en la zona de Vinnytsia 381 judíos, 190 en la propia ciudad y el resto en su entorno. Por entonces, además de ser propietarios ya de la mayoría de las destilerías, muchos se dedicaban también al comercio de productos agrícolas y al textil. En el año 1878, la ciudad era un centro industrial de cierta importancia que contaba con 16 fábricas y celebraba anualmente 9 ferias comerciales. La Keilah tenía 13 sitios de culto, entre sinagogas y shtiblech o casas de oración, una escuela elemental o heider de 2 aulas y un hospital. En 1879 el crecimiento era mucho mayor y ya había 29 industrias. La Keilah añadió por esos años a las instituciones que ya tenía un Talmud Torah. Rusia anexó a su territorio la región a la que pertenecía Vinnytsia en 1793 durante la segunda partición de Polonia y comenzó un crecimiento aún mayor de la población judía. En 1897 había exactamente 11.689 vecinos judíos, más de un tercio de la población, que junto a los que habitaban en todo el distrito eran más de 31.000 personas. El barrio judío era conocido como Jerusalimka, derivándose obviamente su nombre de Jerusalén. En sus inicios, a finales del siglo XVIII, era un suburbio donde vivían artesanos y obreros,
pero al ir extendiéndose quedó integrado como un distrito más del municipio. Tenía un estilo arquitectónico singular que lo hizo famoso. Se lo conocía como el barroco del barrio judío. Una vez más, durante los sucesos revolucionarios del año 1905, los judíos fueron objeto de vandalismo por parte de uno y otro bando. En la primavera de ese año, sus comercios de la Plaza del Mercado fueron atacados por una turba alcoholizada de la que participaban algunos soldados en la reserva. La destrucción fue casi completa y algunos judíos fueron gravemente heridos. Estos sucesos llevaron a la organización de una fuerza de autodefensa, ya que las autoridades no hacían nada, y comenzaron a repelerse los ataques. En esos escarceos fueron heridos 5 judíos y 5 soldados, lo que obligó ahora sí a intervenir a la policía y a los militares para restaurar el orden. Hacia 1910 en la ciudad vivían más de 20.200 vecinos judíos, el 45,5% del total, que era de unos 40.000 habitantes. Había ya 17 sinagogas y 2 escuelas primarias. Los judíos también sufrieron durante la Primera Guerra Mundial y muchos jóvenes fueron obligados a combatir. Durante la guerra civil que tuvo lugar entre 1917 y 1921, entre rojos y blancos, padecieron saqueos, expropiaciones y daños personales también por parte de ambos bandos. El más grave de los pogromos ocurrió en el verano de 1919. En el año 1926, la Keilah registraba unos 21.800 miembros, el 41% de la población del municipio, que era por entonces de 58.000 personas. Las autoridades soviéticas, con la colaboración de la rama judía del Partido Comunista, prohibieron la actividad religiosa y comunitaria. A la vez, se fomentaba el desarrollo de la cultura y la educación en yiddish. Las escuelas tradicionales de enseñanza religiosa desaparecieron y en su lugar se fundó un centro de enseñanza primaria y secundaria, una biblioteca, todo ello de acuerdo con el ideario del nuevo régimen, cuyas actividades se desarrollaban en lengua yiddish o rusa. En esa época comenzó a publicarse un periódico en yiddish llamado Proletari Sheremes, La Verdad Proletaria. En el año 1929 se creó una sección judía en la Facultad de los Trabajadores. En la ciudad había paz entre los vecinos y los judíos, pero en el aciago decenio de 1930, los años del terror estalinista se llevaron por delante la libertad y la vida de numerosos judíos, como en otras partes, muchos de ellos entusiastas seguidores o militantes del comunismo, y al final de ese periodo, como sabemos, estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1939 los judíos de la localidad eran algo más de 33.000. Durante el pacto Ribbentrop-Molotov se mantuvo bajo gobierno soviético, hasta que en julio de 1941 la ciudad fue invadida por los nazis. Una parte de los judíos fueron evacuados por el gobierno soviético, de los que aproximadamente 9.500 debieron integrarse obligatoriamente en el Ejército Rojo. Los alemanes designaron un Judenrat y los judíos fueron recluidos en un gueto. Pero el mismo mes de la ocupación, 146 fueron fusilados y los asesinatos continuaron en agosto, seguidos de una matanza masiva en septiembre, el día de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, en que unos 28.000 judíos alojados en el gueto fueron asimismo asesinados. Los nazis dejaron con vida a algunos trabajadores, artesanos y técnicos a los que necesitaban, alrededor de 150 personas. Pero también ellos fueron asesinados en 1942. Solo quedaban con vida aquellos que consiguieron sobrevivir ocultos en el alcantarillado de la ciudad. Luego el barrio judío fue prácticamente destruido por las tropas alemanas. Ha sobrevivido para la historia una siniestra fotografía en la que puede verse a un miembro perteneciente a uno de los Einsatzgruppen, los escuadrones nazis
de ejecución, en el momento de apuntar con su arma a un judío arrodillado delante de una fosa común. Al ser capturado ese soldado por el Ejército Rojo en marzo de 1944, se halló en su poder un álbum de fotos que contenía esa imagen y en cuyo reverso había escrito "El último judío de Vinnytsia". Aún siguen en pie hasta hoy algunas construcciones del barrio judío, entre ellas una sinagoga. En una de las paredes exteriores de la sinagoga se ve un grabado que indica el año de su fundación, que fue 1903. En la actualidad, Jerusalimska es uno de los barrios céntricos de Vinnytsia. Al acabar la guerra, las autoridades promovieron la modernización de las industrias que ya había. Entre los años 1946 y 1949 siguió abierta una sinagoga, pero fue clausurada ese año con la acusación de violar la legislación sobre culto religioso. Sin embargo, sus servicios se reanudaron en el año 1953. Los judíos residentes en ese momento representaban el 16% de la población y la mayoría volvió a dedicarse a trabajar en bodegas y destilerías. La antigua gran sinagoga se clausuró en el año 1957 y el espacio se convirtió en un almacén de mercancías. Después del año 1971, muy poco a poco, los judíos de la ciudad fueron obteniendo el derecho a emigrar a Israel. Al principio fueron escasos, pero al aumentar la demanda y previendo que la aliyá podía crecer, las autoridades comenzaron a intimidar a la población judía, como en tantos otros sitios. Por ejemplo, arrestaron a un ingeniero, Isaac Shkolnik, con falsas acusaciones de espionaje a favor de Israel y de actividades antisoviéticas. Le condenaron a 10 años de trabajo forzados en un campo en condiciones especialmente duras. En 1991, con la independencia de Ucrania, volvió la vida judía a la ciudad junto a la fundación de varias instituciones culturales. En cualquier caso, la emigración de judíos iniciada a finales de la década de 1980 siguió siendo constante, y no solamente hacia Israel, sino también hacia Alemania, Estados Unidos y otros países. Por un censo de 2001, sabemos que ese año aún quedaban viviendo en Vinnytsia unos 1.700 judíos, el 0,5% del total de la población, y a día de hoy sigue habiendo comunidad judía en la ciudad. Vamos ya, Jorge, si te parece, con los nativos destacados de esta localidad. Entre ellos hay que mencionar a Natan Isayevich Altman, o simplemente Natan Altman, nacido en 1889. Fue un famoso artista de la vanguardia rusa y luego soviética. Cultivó la pintura cubista, también fue ilustrador y escenógrafo. Estudió en la Escuela de Arte de Odessa pintura y escultura desde 1902 hasta 1907, y en esa misma ciudad expuso por primera vez en 1906. Continuó estudios en la Academia Libre de Rusia de París en 1910 y 1911, y durante su estancia conoció a Marc Chagall y a David Sternberg, entre otros artistas judíos. 2 años más tarde volvió a Rusia y se instaló en San Petersburgo. Es muy famoso el retrato de estilo cubista de la gran poeta Anna Akhmatova, que pintó en 1914. Entre 1915 y 1917 fue profesor de arte mientras se iniciaba como escenógrafo. A partir del año 1918 tuvo varios cargos oficiales en departamentos de actividades artísticas y de bellas artes. Para las celebraciones del primer aniversario de la Revolución de Octubre, realizó una instalación temporal de escultura arquitectónica. En 1920 se incorporó al Instituto de Cultura Artística, a lo que siguió su participación en una exposición llamada Del impresionismo al cubismo, realizada en el Museo de Cultura Pictórica en Petrogrado, como por esa época se llamó a San Petersburgo.
Entre 1920 y 1928 creó escenografías para el Teatro Abimá y el Teatro Estatal Judío de Moscú. Durante ese periodo dirigió el Museo de Petrogrado hasta 1922. Al año siguiente se publicó en Berlín un libro con sus obras de arte gráfico judío. En 1925 fue delegado a la exposición de Art Déco en París y un año más tarde hizo su primera exposición individual en Leningrado, como también se llamó a San Petersburgo en algún periodo. Altman vivió en París entre 1928 y 1936, año en que volvió a Leningrado, donde continuó su trabajo para el teatro, ilustró libros y escribió ensayos sobre arte. En esa misma ciudad, actual San Petersburgo, falleció a los 81 años y en un edificio conocido como la Casa de los Especialistas hay una placa conmemorativa en honor a este artista judío. Alexander Lerner nació en 1913, fue un eminente científico y activo refusnik o disidente en la Unión Soviética. Lerner se doctoró en el año 1940 en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de Moscú. Fue el ingeniero jefe del Laboratorio Autónomo Central del Ministerio Soviético de Metalurgia durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde destacó por sus trabajos en cibernética y matemáticas. Lerner, que se había convertido en miembro de la élite de científicos soviéticos, fue el primer científico destacado que decidió emigrar a Israel. Las autoridades no lo permitieron y lo relevaron de todos sus cargos. Ahí no acabaron las represalias. En el año 1977, en el periódico oficial Izvestia, un artículo lo acusaba de ser, textual, el líder de un nido de espionaje. Por fin consiguió permiso para emigrar en el año 1988 y se dirigió a Israel junto a su familia. Se incorporó al Departamento de Matemáticas del Instituto Weizmann, donde entre otros proyectos trabajó en el desarrollo de un corazón artificial y creó también un modelo matemático para predecir el comportamiento de las sociedades desarrolladas. Alexander Lerner falleció en Rehovot en el año 2004 a los 90 años. Volodymyr Borisovich Groisman es un caso sorprendente si pensamos en lo que fue la persecución secular sufrida por los judíos ucranianos. Este político, nacido en el año 1978, llegó a ser el alcalde de su ciudad natal, tuvo varios cargos ministeriales, ostentó la presidencia del Parlamento ucraniano hasta llegar a ser primer ministro entre abril del año 2016 y agosto de 2019. Activamente involucrado en la Kehilá de Vinnytsia, no había cumplido los 30 años cuando fue elegido alcalde en el año 2006, cargo que mantuvo hasta 2014. Luego fue parlamentario electo y así se convirtió en la primera voz judía en el Parlamento del país. Luego tuvo dos cargos políticos a la vez, viceprimer ministro de Política Regional y ministro de Desarrollo Regional, Construcción, Vivienda y Servicios Comunales. Después de estos desempeños, Groisman fue presidente del Verkhovna Rada, el Parlamento Nacional de Ucrania, hasta su designación como primer ministro en 2016. Tras las elecciones de 2019, en las que su partido no logró ningún escaño, dimitió. Desde el año 2016, en que Groisman fue elegido primer ministro, Ucrania se convirtió en el único país, además de Israel, con jefe de gobierno judío, situación que se mantiene hasta la actualidad, ya que en 2019 fue elegido como presidente de Ucrania otro judío. Como presidente de Ucrania otro judío, Volodymyr Zelensky. Ya ves, Jorge, las curiosidades y las vueltas de la historia de las que Vinnytsia es un ejemplo. Sí, sin duda lo es. Y seguiremos hablando de estos ejemplos también dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Hasta entonces,
Fishbane, volveremos a encontrarnos. Hasta entonces, Jorge.